Hola, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Freddy Amin Zapata Molotov y hoy vamos a continuar con la última actividad, que es el examen o la actividad 9. Bien, en esta actividad nos pedía utilizar el modelo Mónica Basquer, que es una panadería Basquer. Basquer es una panadería de Mónica, panadería de Mónica, algo así. En resumen, bien, vamos ahora a dar una pequeña explicación sobre de qué trata el problema. Mónica Bakery es una panadería de rápido crecimiento en Albuquerque, Nuevo México. Abrió en marzo del 2012 y Mónica ha llevado registros detallados de las ventas de sus productos principales, pan francés, pan italiano y pizza. Con estos registros, ella puede predecir mejor sus ventas, controlar su inventario, comercializar sus productos, la toma de decisiones estratégicas. Estos números están listos para ser pronosticados utilizando Predictor. Use el ejemplo de los siguientes procesos de toma de decisiones de Mónica mientras trabaja la decisión a corto y largo plazo de inventarios, finanzas de la empresa y los recursos humanos. Bien. Para la parte uno del control de inventario se nos está proponiendo, digamos, para ejecutar predictor, seleccione cualquier celda dentro de la tabla dinámica de historial. Demanda by week, demanda por semana, en teoría. En la parte inferior de la hoja de trabajo Operations e inicie Predictor del grupo Tools en las siguientes opciones. Predictor presenta un asistente sencillo de 5 pestañas, que pueden ser los siguientes para moverse entre las pestañas, seleccionar cualquier diálogo de pestaña. La primera pestaña, datos de entrada, la ayuda a localizar. Aquí nos explica más que todo cómo va a funcionar Predictor. La siguiente pestaña de atributos le permite especificar la información adicional sobre los datos con su tipo y estacionalidad. En este ejemplo, los datos están por semanas y contienen una mezcla de estacionalidad con algunas series que tienen estacionalidad de 52 semanas y otras que no son estacionales. Eso se configura en Predict. En la semana también se puede ver la información de estacionalidad con mayor detalle, así en el botón clic. Es como una introducción de Predictor, de esto, de cómo utilizar las tablas. Parte 2 para las finanzas de la empresa. Bueno, se me había olvidado antes para la anterior, digamos. En este ejemplo tenemos un pronóstico final de la tabla dinámica, celda B214. Las últimas 4 semanas pronosticadas para hacer los datos que suman, automáticamente se colocan en la parte superior de la hoja de cálculo de Sales Forecast. En esta tabla de pronóstico de ventas mensuales se convierte en el número de vendidos y luego el peso de cada producto. La segunda tabla debajo de la tabla superior con el peso total de cada producto de las celdas. Calcule la cantidad de ingredientes que requiere para producir esa cantidad de producto. Luego los ingredientes para cada uno se suman en la tercera tabla debajo de la segunda tabla para obtener cantidades totales para pedir para el mes, celdas de 31 y celdas de 34. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos a este lugar donde nos, esta es nuestra distribución de Excel. Tenemos que irnos al pronóstico. Y seguir. Sí. Bien. Para calcular eso, nosotros usamos predictor, configurando las variables. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba aquí. Vamos acá. Configurando esto. Y hasta aquí lo demás ya hemos calculado. Pedimos a predictor y aquí configuramos los datos de entrada, los atributos de entrada, las semanas, la estacionalidad, los métodos, que son no estacionales, opciones, y damos a ejecutar, para el cual nos va a dar estas siguientes tablas.
que si se puede ver, lo podemos hacer un poquito más grande. Aquí nos muestra para el pan francés cómo va a ir en crecimiento. Vamos a tener un crecimiento futuro. Mientras que en el pan italiano vamos a tener muchas caídas, muchas bajas, muchas caídas, pero al final va a ir un poco a la alza, pero con pronósticos a que baje. Mientras que para la pizza vamos a tener menos bajas, pero bajas más contundentes, pero vamos a tener una subida que nos va a beneficiar muchísimo. Ahora, cuando ejecutamos predictor, nosotros hemos seleccionado para previsión de 4, en el cual tenemos aquí esta, que está 18 tantos santos para las 4 semanas que pedía en el enunciado. Y ya que utilizamos esto, automáticamente se rellenan estos valores. Gracias a eso nos podemos dar cuenta. La conclusión para ese apartado sería, el pronóstico Sarina de las semanas 174 y 177, o sea, de aquí a aquí, un mes, indican que el pan francés se mantendrá estable en 18.700 alrededor por la semana, mientras que el pan italiano y la pizza muestran una ligera tendencia a la baja porque va a ir reduciéndose. Ahora, em, el modelo calcula exactamente los insumos requeridos. Esto devuelve el problema de Mónica, le permite hacer un pedido mensual mayor, ejemplo, a las 8.841, que esos están aquí. Como se puede observar, libras de harina con precisión total. 12.086 libras de harina, 12.086 libras de harina. Con total precisión, evitando costos, pedidos express por faltantes como la pérdida de frescura por exceso de inventario. Bien, para la siguiente pregunta, nos vamos a ir aquí. La panadería de Mónica, bueno, el 2. Mónica siempre está preocupada por el flujo mensual de la panadería. Hay dos gastos de capital importantes que Mónica está considerada para la panadería. Aquí más que todo nos decía el cash flow. Sobre la fila 36 inicia el predictor. Aquí está el asistente, asegura que las filas estén encabezadas con 12 meses de estacionalidad y que todos los meses, después de hacer clic en Run, ejecutar los periodos en la celda, al final de la tabla dinámica, la celda AQ36. Los pronósticos para los ingresos para los próximos 3 meses se utilizan el porcentaje de gastos en la segunda tabla. La segunda tabla calcula los gastos totales para la tabla de gastos extraordinarios de... Bien, nos pide es venirnos al flujo de entrada y comparar aquí. Entonces nos pide eso, que esto que es la A de la AQ. Nosotros igualmente ejecutamos con predictor aquí, nos da esta tabla que va a ir a la alza, pero también se pronostica que va a venir a la baja después, en el cual aquí se utilizan esos colores, julio, agosto y septiembre, en el cual tenemos aquí los valores totales, el flujo de efectivo mensual, del mensual y el flujo efectivo mínimo. Le conviene a la panadería esperar un mes antes de intentar la compra de la camioneta o deberían venderla ahora. Conclusión, el flujo de efectivo, esperar un mes, aunque la panadería genera ganancias operativas, al comprar la camioneta el gasto sería de 14.988 por debajo del mínimo requerido que es de 20.000. Se recomienda posponer la compra de la camioneta en septiembre, donde el saldo final es de 39.634 para la construcción de un silo
construcción del silo en julio de 50.000 absorbe justamente el límite de 20.922. Bien. Mm, Vamos ahora para la siguiente. Nos conviene esperar. Ahora para el tercero. Lo que nos pide ejecutar predictor incluyendo las flechas, incluyendo encabezados y flechas de datos de las columnas, periodos que deben estar en meses de estacionalidad 12. Verifique la opción original múltiple esté desactivada, de mantener el salario y ejecutar el pronóstico al final de la tabla de 51. Bueno, aquí tenemos que irnos a costos laborales. Y aquí en esta tabla dice que metamos nuestros datos. Al ejecutar, obviamente nos da esta tabla que nos da, digamos, el promedio salario de Mónica. Está un poco a la alza, esto tiene una decaída tremenda y el ICP local está subiendo. Y el desempleo local va. Bien, como estos datos son los que nos lanzó el predictor, de aquí ya empezamos a sacar, digamos, nuestras conclusiones, digamos, salario base que va a ser 14.000, que va a ser el del 15 de junio, que no sé qué. Ahora, pues, salario pronosticado es del 15 de septiembre, que es este, y aumento pronosticado es la de esta entre ambos, y un aumento porcentual del 1%. Conclusión es no. Un aumento proyectado del 1% es mínimo, no justifica gastar capital de maquinaria, mezcladores, amasadoras o IDIs. Bien, eso sería todo por parte de Excel. Nos vemos en la siguiente.